A ver, vamos a entrarle a lo local, porque está muy interesante lo local. Decíamos, arrasó Morena en los estados. Sin duda, en las 15 elecciones de gobernadores va a ganar 11 o 12, ¿no? Pero yo hice un medio estudio de las elecciones de alcaldes, muy diferentes de las de las de los estados, y resulta que desde luego ganó 10 de las 16 alcaldías en la Ciudad de México la oposición, pero si tomamos en cuenta la zona conurbada de Guadalajara, la zona conurbada de Monterrey, lo que sucedió en Puebla, en Mérida, en Hermosillo, lo que vemos es que ahí ganó la oposición. Las encuestas, Héctor, demostraban que estaba perdiendo el segmento de las clases medias. Y yo creo que esa información apunta precisamente a la pérdida de ese electorado. ¿Cómo ves, Héctor? Bueno, primero un comentario sobre las encuestas. Sí. Nos dijeron que iba a ganar Morena por mucho más de lo que sucedió. Sí. Primero, creo que nuestros amigos encuestadores tienen que hacer una explicación del asunto. Segundo, sí, creo que tienes toda la razón. Este es el voto de la rebelión de las clases medias. El voto de la... Si tú ves la Ciudad de México, hay una mala broma por ahí, pero alguna cosa sugiere. Todo el poniente de la Ciudad de México, que es, digamos, la parte pues, más clase media, más acomodadas también en ciertos sectores del país, todas se le fue por completo al presidente, a Sheinbaum como de refilón, pero fue el rechazo de las clases medias, yo creo, fundamentalmente al presidente. Y eso sí me parece a mí el momento regional más significativo e importante de esta elección, porque lo que le está diciendo al presidente es que en su casa él no es mayoría. No solo no es mayoría, sino está en minoría política y en minoría, digamos, como histórica, porque desatendió todos esos sectores que se le echaron para atrás y que no van a regresar a su causa. No van a regresar a su causa. Entonces, ¿a dónde se van a ir? ¿Quién sabe? Eso ya veremos cómo viene la nueva pluralidad y quién jala a quién y qué candidatos hay. Y eso sucedió con distintos partidos. En Jalisco, en Guadalajara, en todas las zonas conurbadas importantes, todas las ciudades importantes centrales de México. También, por cierto, en los municipios conurbados del Estado de México con la Ciudad de México. Regresó el corredor azul. Sí, ¿no? muy claramente. Huixquilucan, Metepec, hasta Toluca. Sí. Es decir... Y Naucalpan también, sí. Esa es una cosa significativa. Pero... fíjate, las ganancias y el refrendo de las ganancias de Morena también son muy interesantes territorialmente, porque se queda con todas las costas, se queda con toda la Baja California, se queda con todo el Pacífico menos Jalisco, y se queda con todo el Caribe, ya tenía todo el Golfo, y se gana un poco hasta Tamaulipas. Entonces, tienes como dos movimientos territoriales muy importantes, uno que es los grandes centros conurbados, prósperos, clase media de la República, y por otro lado, los estados como que tienen costa. Entonces, es una mezcla rara. Yo creo que esta elección todavía hay que esperar un tiempo a que se asiente en sus efectos para entender realmente lo que pasó. Porque lo que sí creo es que sí hubo un cambio muy importante por el simple hecho de que en este momento están legitimados con votos frescos, rechinantes de frescos, todas las autoridades nuevas electas y todos los representantes electos en esta elección. Y no sabemos todavía bien cuál es el mapa que va a quedar de la nueva realidad política. Pero Javier, sí es un golpe durísimo para la izquierda, que lleva gobernando en esta ciudad 25 años, desde 1997, el haber perdido 10 de las 16 alcaldías. ¿No lo ves tú así? Sí, no, sin duda. Sin duda, lo ocurrido en la Ciudad de México, no hay manera de no verlo como una derrota de Morena en la Ciudad de México. Totalmente de acuerdo. Creo que en parte
esa izquierda que empezó gobernando se ha ido fragmentando y dividiendo. Primero entre Morena y el PRD, y me imagino que después se ha seguido fragmentando. Y sospecho que parte de lo ocurrido tiene que ver, como bien dicen todos ustedes, con un tema de clase media alta, y yo creo que también hay otras historias ahí involucradas. Pero sin lugar a duda será interesante ver el perfil demográfico de los votantes, porque creo que no es meramente un tema de urbano o no urbano, porque hay de centros urbanos a centros urbanos. Por ejemplo, es muy distinta la ciudad de Chihuahua a Ciudad Juárez, ¿no? Y los dos son ciudades importantes, pero una es un tipo de urbanismo y otra es otro tipo de urbanismo, un poco como se dividió la Ciudad de México, ¿no? Entonces, el nivel de ingreso, en fin, todas esas variables que me imagino que los encuestadores, y por cierto, según yo las encuestas no estuvieron tan mal. Sí sobreestimaron a Morena 6 puntos porcentuales. Fíjate, Morena sacó más o menos 35% de la votación nacional, y nosotros que hicimos 40. El poll of polls, ¿no?, que de Oráculos, que tomaban en cuenta las encuestas que se habían publicado, traíamos 41%. Entonces sí hay una sobreestimación de 6 puntos, que es un chorro. Un chorro. Es un chorro. Y también hubo encuestadores que dieron datos para Nuevo León, Sonora y varios más que resultaron pues muy alejados de la realidad, incluso Campeche, ¿no? Yo creo que sobre el tema de las clases medias y la Ciudad de México, un poco también, Leo, lo que hay que ver es que es una caja de resonancia la Ciudad de México. Totalmente. Es la que va anunciando lo que va sucediendo en el país. Para bien o para mal, depende de los casos y depende, pero sí claramente lo que sucedió, por ejemplo, durante los años 80 y principios de los años 90 en la ciudad, pues fue lo que llevó al 97 y al 2000. Y a la inversa, lo que sucedió también aquí con López Obrador, el tiempo que fue jefe de gobierno, luego Ebrard, etcétera, anunció de alguna manera el triunfo de 2018. No quiere decir que Oye, y aquí aprendieron y sofisticaron el tema del clientelismo electoral, ¿eh? No, bueno, pues pero son desde el principio son los mismos operadores. Son desde la época de la Asamblea de Barrios. Se lo robó Camacho del PRI, se los llevó claro, desde el 85, pues, desde el terremoto, ¿no? Así es. Entonces, eso puede ser algo muy, muy interesante en el sentido de darnos, no un anuncio, pero sí una cierta premonición, si se quiere, de hacia dónde van las clases medias del país, que no son necesariamente indispensables para lo que dice Javier, y seguramente no perdió a todas las clases medias Morena en todo el país. No. Pero lo que sí es real es que con el resultado del referéndum, que decía yo al principio, más esto de la Ciudad de México y las clases medias de las grandes urbes del país, pues no hay un mandato para una cuarta transformación o 4.0 o 5.0 o ninguna transformación. No hay aquí un mandato de una gran reforma o una gran transformación del país. Además de que no tiene los votos, las clases medias son los que hacen posible todo eso. Si las pierdes, no sé de dónde va a sacar la energía. El presidente lo que quiere, y lo ha dicho, es favorecer a los pobres. Bueno, pero una cosa es favorecer, esa es la cuarta transformación. Es movilizar. Sí. Si puede solo con dinero, tal vez, pero si lo que tiene que hacer es movilizar al sector, a los sectores más desfavorecidos del país, sin las clases medias, está jugando con fuego. Ahora, sí es cierto, Héctor, que viendo los resultados, yo he visto cómo han reaccionado en las redes sociales los líderes de Morena, y les dolió muchísimo lo de la Ciudad de México. Tengo esa impresión de que, de que lo que más les dolió de toda esta elección, Héctor, es como tú dices, es que nos quitaron la mitad de la casa, ¿no? Pero es que te pegan en tu casa, es decir, es muy fuerte. Y el otro asunto, lo ponía muy bien hoy Héctor de Mauleón en un artículo, es que desapareció la euforia. El artículo de Mauleón es muy bueno porque recuerda
las expresiones de euforia desbordada del 2018 y de esperanza y del compromiso del propio López Obrador, de no les voy a fallar, de un cambio realmente pues fuera de este mundo. Desde el principio era muy fácil decir que eso era imposible de lograr, pero había esa fe, había esa euforia. Y aquí, sin que, repito, Morena haya perdido y López Obrador, y que en absoluto hayan sido arrasados, ni mucho menos, sí, ese componente de la euforia, de las ganas de creer, está desaparecido. Javier, ¿tú cómo ves? Vamos, tenemos que ir ya concluyendo, entonces venga, sí. una conclusión, le damos una vuelta, ¿no? Sí. Yo, hablando de este tema, yo no veo tan clara la línea entre votos y euforia y votos y mandato. Es decir, Biden, yo lo veo eufórico y piensa que tiene un claro mandato, sí. y los votos para nada deberían de justificar esa euforia y ese mandato. Desde mi punto de vista, qué bueno que tiene esa euforia y qué bueno que piensa que tiene ese mandato. Yo creo que López Obrador, otra vez, por el perfil de político que es, no creo que pierda aquí o cambie o ajuste, etcétera. Obviamente se topará con una realidad muy distinta en el Congreso y se topa con una realidad muy distinta en la Ciudad de México, y eso no lo puede ignorar y eso tendrá sus efectos. No, tampoco quiero negar eso, ¿no? Pero creo que su euforia viene de otro lado, y creo que la seguiremos viendo. Pero yo creo que, Héctor, si no mal entendí, estabas hablando tú no de la euforia del político, sino de la euforia social, ¿no? De la gente, claro. De la gente. Sí. Sí, Javier. Sí. No, bueno, eso, ¿no? Nada más el punto del mandato y votos y la relación entre euforia, mandato y votos, ¿no? ¿Qué conclusión sacas de esta elección, Javier? Vamos a una última vuelta. Mira, insisto, creo que todos ganaron algo. Y creo que eso beneficia a todos nosotros. Creo que es algo positivo para nuestra democracia. Yo sigo teniendo mucho miedo respecto a nuestro sistema de partidos. Yo lo veo hecho un caos. Y no veo nada que haya ocurrido aquí que arregle eso. Esa es una preocupación que yo tendría. Y luego una enorme curiosidad de entender a mayor detalle lo ocurrido en esta elección. Ya hablamos un poco del tema geográfico, ya hablamos un poco del tema urbano-no urbano, de distintos perfiles de centros urbanos, etcétera. Yo creo que eso va a ser muy importante, es decir, será muy importante que los partidos entiendan lo que pasó para que identifiquen su electorado. Porque a mí lo que sí me gustaría ver rumbo a 2024 es una recomposición de algún tipo. No estoy hablando de nuevos partidos, de alguna recomposición de algún tipo en función de claros electorados con claros proyectos. Sí. Que no vi en esta elección, pero creo que los votantes mandaron mensajes suficientes para tratar de entender eso hacia adelante. Goza de cabal salud la democracia mexicana. Ustedes que estaban muy nerviosos al respecto, Jorge. No, yo creo que la democracia electoral mexicana gozó ayer de cabal salud. Sí. La democracia en el sentido un poquito más amplio de separación de poderes, de entes autónomas dentro del gobierno, de un presidente que no tenga tentaciones autoritarias, etcétera. Esa democracia... Pero eso es muy democrático también, pues ¿no? Siempre hay tensiones entre el Ejecutivo tensiones, y los poderes, tensiones no es lo mismo que extorsionar a un ministro de la Suprema Corte y obligarlo a renunciar. Sí. Esas no son tensiones. Y podríamos seguir uno tras otro, otro con los casos. No es lo mismo. Y lo que todos los medios internacionales dijeron antes de la elección. Sí, qué mala prensa tiene el gobierno. Pero la sigue teniendo, hoy. Es decir, la prensa de hoy dice más o menos lo mismo. Sí. Entre comillas, se salvó la democracia mexicana, pero sí esa amenaza existe. Que las elecciones hayan salido bien parece mucho mejor que hubieran salido mal. Sí. Pero no creo que podamos equiparar eso, que estuvo muy bien, con que de repente todas las amenazas que el mundo entero y nosotros aquí veíamos hace 48 horas, de repente se despejaron esas amenazas y ya no. Héctor, me quedan 30 segundos para una última conclusión. Bueno, creo que esta elección de ayer regresó a la oposición, al escenario, a la vida pública real.
Creo que demostró la pluralidad política del país, la puso otra vez en movimiento, le quitó un par de rayitas a la discrecionalidad impresionante con que gobernaba el presidente López Obrador, le quitó parte de la casa donde está parado el presidente, lo cual es importante, la Ciudad de México, y creo que en general tuvo el efecto de equilibrar la vida democrática y política mexicana. Vamos a ver cómo sigue, todos seguirán siendo lo que son, pero las condiciones yo creo que sí han cambiado en términos de un mayor equilibrio, una mayor pluralidad y la clausura de un proyecto hegemónico de parte del presidente y de su partido. Pues muchas gracias y buenas noches.